Bienvenidos al capítulo 7 del aula taller titulada Vivir para contarlo. Hoy la animadora sociocultural Beatriz Janete Navas explicará lo relativo al tono y el tiempo narrativo. Mucha atención. Hola amigos, llegamos a nuestra séptima sesión de Vivir para contarlo. Hoy les traigo el tema del el tono y el tiempo narrativo. Vamos a iniciar primero con el tiempo narrativo, que ustedes prácticamente ya lo han visto, ya lo deben estar manejando, pero para concretar este aspecto, entonces, comencemos por recordar que los acontecimientos que se narran o que cuenta el narrador tienen que estar contenidos en un tiempo concreto. Nosotros ya habíamos visto cuando vimos el ambiente, por ejemplo, que tendríamos que crear un escenario ambiental en un tiempo, en una época determinada. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, decidimos, lo vamos a hacer en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XV, en esta época, simplemente estamos entonces ante el tiempo histórico. Recordemos que eso era fundamental porque de ahí depende, entonces, cómo va a hablar la gente, cómo se va a vestir, cómo es su entorno, cómo va a ser su comportamiento social, etcétera, etcétera. Ya todo eso lo vimos. Viene ahora el tiempo el tiempo interno de la historia que estamos narrando. Algunos lo clasifican como tiempo de la historia y otra clasificación como tiempo del relato. La cuestión es sencilla. Cuando nosotros hablamos del tiempo de la historia, simplemente estamos determinando en qué tiempo vamos a contar nuestra historia. Para que me entiendan, yo en mi novela cuento la historia, digamos que en días. Es en el transcurso que llega la persona a un aeropuerto y en el transcurso que llega al sitio donde van a resolver el asunto, en ese trayecto va contando la historia hasta, digamos no pasan años, no pasan sino apenas 3, 4, 5 días. Puede ser un minuto, algo disparó y en un minuto se puede contar. Entonces la historia, eso digamos que es el tiempo de la historia. Otra cosa es el cuento, el tiempo del relato, que ustedes ya lo conocen. Cuando vimos las estructuras narrativas, vimos entonces que nosotros teníamos que tener claro cómo queremos contar y es lo que nos va a hacer, la forma que nos va a dar más autenticidad y que nos va a servir más cuando nosotros le va a dar complejidad y le da más fuerza dependiendo de lo que nosotros resolvamos. Entonces, ustedes se acuerdan que vimos la forma lineal, que vimos la forma de saltos en el tiempo, que vimos la forma circular, que vimos in media res, todas esas formas fragmentadas como la de la rayuela, todo eso tiene que ver entonces con el tiempo. Pero para, mm, para recordar y decirles lo más importante, y sobre todo para hacerlo con la tecnología, con las palabras requeridas, porque ya vi que hay gente muy juiciosa en el curso que estudia, entonces para darles más posibilidades de que investiguen con otros nombres lo que yo les estoy enseñando en palabras de cristiano. Digamos que hoy sí les voy a decir, por ejemplo, al analizar el tiempo del discurso, o sea, el tiempo del relato, que cuando ustedes busquen van a encontrar unas clasificaciones que son importantes de todas maneras que tengan en cuenta. Como yo les digo, nosotros cuando vamos a escribir podemos hacer saltos en el tiempo. Podemos irnos al pasado, podemos irnos hacia el futuro.
Cuando yo voy al pasado, eso se llama analepsis. Si yo voy hacia el futuro, se llama prolepsis. Ahora, ¿cómo puedo ir a ese pasado con esa analepsis? Puedo ir de dos maneras. Puedo ir con un raconto, que ¿qué significa eso? No sé para qué inventan tanto nombre. Simplemente es cuando veo o estoy contando recuerdos extensos. Cuando voy al pasado mediante recuerdos extensos, ahí estaríamos ante un raconto. Estaremos ante un flashback cuando nosotros simplemente vamos al pasado por un disparador, por algo que nos hace traer el recuerdo de forma violenta. Este término ustedes lo han escuchado y lo van a escuchar seguramente en cine. Pero esas, digamos que son las dos formas de nosotros manejar el pasado. Ahora, igual pasa con el futuro. Ahí también se inventaron otras dos clasificaciones. Una que sería en la prolepsis, es hacia el futuro. La primera sería la premonición, que es también hacer, traerlo de manera extensa a partes del futuro, a lo que estoy contando, a la narración, mientras que el flash forward es traer ese futuro, pero de manera breve y violenta, digamos, también. Lo que importa es que uno puede ir al pasado y uno puede ir también al futuro cuando estamos haciendo nuestros cuentos. Y lo que importa es que ustedes sepan manejar el tiempo, que sepan manejar en la época que están, que sepan crear esa ambientación y esa atmósfera acorde pues con ese tiempo, porque como yo ya también les había dicho, el tiempo lo podemos manejar de muchas maneras. Nosotros podemos, por ejemplo, acelerar el tiempo, nosotros podemos también desacelerar el tiempo. Yo les decía a ustedes, cuando hay mucha tensión dramática, hay que dejar como respirar al lector. Entonces, si nosotros queremos desacelerar el tiempo, simplemente le metemos una descripción que sería bueno hacerla un poco dinámica y no tan estática también para que el lector no diga, ay, qué jartera, me saltó esta lectura. No, hagamos la dinámica como ya estuvimos viendo para que el lector se entusiasme entonces con este tiempo. Cuando nosotros también queremos desacelerar o evitamos contar ciertas cosas, entonces, eso se llama hacer elipsis. Recortes en el tiempo de cosas que no tienen trascendencia, pasamos de una época a otra y nos evitamos contar ciertas cosas, pues porque no se justifica y para no aburrir entonces al lector. Entonces, vean ustedes que el tiempo es importante, el narrador tiene que hacer una muy buena descripción para que todo el mundo entienda y entre en el ambiente, entre en el sitio y en la época y entienda perfectamente, porque tú la puedes, o ustedes la pueden hacer de manera explícita o implícita. Ustedes pueden decir, por ejemplo, ahora estoy leyendo, estoy tratando de hacer un poema documental sobre la gruta simbólica. Hechos que ocurrieron durante los 1000 días, puede ser una, o puedo decir en 1900 o en 1903 específicamente. Puedo decir, no decir, sino mostrar, por ejemplo, como hago yo en mi novela. En la novela, por ejemplo, yo les cuento, eh, describo a una chica que llegan a una discoteca y ya muestro qué época era
qué clase de música, cómo se vestían, iban con batolas, eran más o menos los años 60. Yo nunca he dicho que son los años 60, pero desde que llega el carro que usan, cómo se visten, el ambiente que se da, cuál era, cómo se trataban, cómo se manejaba el asunto, y ya la gente se ubica sin necesidad de que yo esté diciendo, pues específicamente el tiempo dentro de la novela que estoy contando. Igual en mi segunda novela yo hago también muchos saltos en el tiempo. Allí ya incluyo un narrador que es ahí digamos que polifonía de voces. La protagonista, una de las protagonistas habla, por ejemplo, cuenta su historia y el muerto reflexiona y contesta y da su versión sobre lo que ella está contando. Entonces, uno manejando el tiempo hace maravillas. Lo que no debe es complejizar tanto el asunto que lo vuelva en un enredo que no lo entienda nadie. Visto esto, entonces pasemos ahora a mirar en lo que significa el tono narrativo, que ya también este tema lo hemos venido tratando con ustedes de alguna forma, para que y que simplemente se los voy así como a recordar un grosso modo, cuando nosotros estamos hablando de tono es como esa forma que el narrador nos va a contar la historia. Recordemos que si se está en primera persona, pues el tono va a ser más íntimo, que es diferente si estamos frente a un narrador omnisciente, donde va a ser mucho más distante. Entonces, eso, digamos que los tonos se manejan de acuerdo también, igual que el ambiente y todo, de lo que queramos conseguir, del efecto que queramos darle. Y lo importante es, nosotros podemos tener varios tonos, porque las circunstancias dan para todos los tonos dentro de la narración de la historia. No todos los días estamos contentos, no todos los días estamos tristes, no todos los días estamos melancólicos. En sí, yo puedo dar un tono confidencial, yo puedo dar un tono trágico, yo puedo dar un tono, bueno, todo lo que ustedes se imaginen de esos matices y esos cambios que hace el narrador se pueden dar, pero siempre debe haber un tono específico o dos tonos que se mantengan durante la historia sin que signifique que no vaya a cambiar los tonos de acuerdo a las situaciones que queramos plantear. Lo que importa es qué tono, qué tiempo, qué atmósfera y que el personaje tengan coherencia completa, que cuando estemos armando nuestra trama, los hilos los unamos perfectamente y todo sea bien engranado y absolutamente coherente. Bueno, ya para terminar, les voy a hacer un recuento de lo visto hasta aquí, de los aspectos básicos que espero que no se les olviden nunca. Bueno, vamos ya a terminar el tema con el recuento de lo que hemos hecho para que ustedes el próximo viernes tengan en cuenta estos aspectos y cuando estemos analizando los cuentos de ustedes, vamos viendo qué tanto aprendimos. Ustedes entran también a analizar estos puntos que hoy terminamos básicos para luego poder entrar entonces al tema de los géneros literarios. Iniciamos con el tema del escritor para que ustedes aprendieran a entrar en modo de escritor, pensar como escritor, leer como escritor. Iniciamos con unos ejercicios de autoconocimiento para que ustedes se fueran perfilando ustedes mismos como personajes. Hicimos ejercicios para sacar las emociones, para volver a la niñez y sentir cómo se sentía cuando era uno niño y ahora que estamos adultos. Hicimos ejercicios para que ustedes miraran su entorno, su cotidianidad y empezáramos con ojos de observadores, porque como les dije, los escritores tenemos que ser grandes observadores, grandes ladrones, grandes mentirosos, grandes chismosos,
tener oídos abiertos para aprender de todo, para ver cómo reacciona la gente en la calle, para ir viendo personajes en todo lo que vemos. El inicio que dije yo que se hicieran ustedes mismos su autoevaluación y se perfilaran, que hicieran su autorretrato, que sacaran del alma esa, las emociones que les dije, esos odios, esas envidias, esas rabias, esos amores, todo, esos duelos, todo lo que teníamos dentro lo sacáramos. ¿Para qué se hizo? Para que ustedes fueran sintiendo los conflictos que llevamos dentro como seres humanos. ¿Cuál era el otro objetivo? Que cuando nosotros fuéramos a crear nuestros personajes, ya conociéramos lo que la persona lleva dentro, que no es solo lo físico, sino también lo que lleva sus conflictos, todo su pasado, todo trae repercusiones y tiene consecuencias. Entonces, también tenemos que saberlos perfilar los personajes de acuerdo a eso para lograr transmitir esa humanidad a cada personaje, que cada personaje tiene que ser distinto. Cuando yo les dije que se perfilaran ustedes mismos, lo hacía para que los personajes que ustedes creen tengan una voz diferente a la de ustedes, para que le pongan voz diferente a cada personaje, porque nosotros vemos historias, por ejemplo, donde hablan de forma coloquial y todos los personajes hablan de forma coloquial, porque es la forma coloquial que nosotros hablamos. Entonces, eso no lo podemos hacer. Recordemos que nosotros somos los escritores y el narrador es diferente al escritor. Ese alter ego que creamos nosotros para contar así sea nuestra propia historia es diferente porque tiene un alcance diferente, se va a presentar diferente y va a mostrar solo lo que quiere. Y no somos nosotros mismos en ese momento. Es un narrador o un personaje que estamos creando para que cuente la historia. Entonces, hablamos después de que yo creo que ya en este momento tienen el asunto claro. Vimos también cómo inspirarnos, entonces manejamos algunos binomios, vimos que Bradbury nos daba algunos consejos, de escriba sin parar y no pare como las lagartijas, arranque y escriba al ritmo que den. Vimos como Saramago nos decía, hágase preguntas, bueno, vimos un mundo de cosas que nos permitían iniciar nuestra escritura y servirnos de inspiración. Luego empezamos a ver los aspectos básicos necesarios para iniciar nuestra construcción narrativa. Empezamos con un tema que dijimos que el tema iban a ser los cimientos, ese marco del cual no nos podemos salir, en la que se va a construir toda la historia. Ese marco puede dar pie a subtemas, ustedes lo vieron en los cuentos cuando leíamos los cuentos de Rulfo, cuando leímos los de Chekhov, cuando leímos a Cortázar eh, o a Mariana Enríquez, bueno, a todos estos escritores que quería que conocieran ustedes. Cómo si analizábamos los cuentos, no había un solo tema. Hay un solo tema de fondo, pero hay subtemas relacionados que van surgiendo dentro de la narración. Entonces, pero tienen que ser relacionados y no salirse del tema marco, que es el que nos va a dar los cimientos de nuestro texto. Vimos que teníamos para hacer el argumento que era ese hilo narrativo que hacíamos al inicio, porque ¿para dónde vamos? Pues si ya tenemos la idea, si ya tenemos el tema, ¿cómo voy a escribirlo? Entonces hay cosas, aspectos mínimos y básicos que tenemos que tener claros para poder escribir. Entonces hablamos de que podíamos hacer una mapa o una ficha técnica o unos mapitas donde definiéramos quién va a narrar la historia, cómo la va a narrar, desde dónde la va a narrar. Otra fecha que nos mostrara quiénes van a ser los personajes, cuáles son los personajes principales, cuáles los secundarios, dónde el espacio, en qué época se va a narrar y todo para tener claro todo el aspecto
los aspectos básicos que necesitamos para poder escribir. Entonces, ya con esos mapas, por eso dijimos, están los cimientos, están los mapas, que es el argumento, después haríamos lo que se denomina la trama, o sea, unir todos esos elementos básicos ya, pero tener todo de forma coherente. Cuando yo digo forma coherente es no descuidar absolutamente nada de la trama, ni dejarlo a la deriva, ni hacerlo sin tener por qué. La atmósfera tiene que estar acorde, como vimos, con los sentimientos del personaje para que llegue y para que cause impresión en el lector. Vimos cómo el tiempo tiene que ser el adecuado. El tiempo nos va a dar entonces también todas las pautas de la época para que, primero el tiempo histórico, para que nos digan cómo debemos vestir a nuestra gente, cómo va a ser ese entorno social que va a tener, para que sepamos cómo se maneja estos aspectos y entonces empezamos a tejer nuestra historia, cuando ya tenemos todos estos aspectos básicos. Iniciamos con el narrador como elemento fundamental y cuando vimos los narradores, entonces vimos los narradores que forman parte de la acción, encontramos que había narradores en primera persona, en segunda persona, de los que forman parte de la acción, los que están por fuera de la acción ya nos hablan en tercera persona y vimos cómo en primera persona encontrábamos, por ejemplo, narrador, el protagonista, el testigo que está dentro de la acción, pero que simplemente está contándonos la historia muy seguramente del protagonista y solo nos puede contar aquello que él sabe y ve o sospecha, pero no puede entrar ni a las paredes, ni puede saber lo que el otro está lo que el protagonista está pensando. Vimos también el monólogo interior, que es esa conversación con uno mismo. No entramos en detalles si era ordenado o desordenado, porque eso lo veremos ya en el avanzado. Vimos cómo los que están por fuera de la acción, vimos entonces al narrador omnisciente, ese narrador que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce, que atraviesa paredes, que oye debajo de las sábanas, mejor dicho, que sabe absolutamente todo, que viene desde arriba y digamos que su foco coge a todos los personajes, todo el espacio y todo. Por eso se dice que hay una focalización cero en ese omnisciente, mientras que había un semi-omnisciente que simplemente solo ve, no oye, ni entiende, ni va, atraviesa paredes, ni entra en la mente de los demás, que dijimos era como un narrador cámara, solo puede contar lo que ve con su cámara, lo que le consta, nada más. Puede decir también lo que sospecha, pero no puede nunca introducirse en la cabeza de nadie. Vimos ese quiciente que es igual que el narrador omnisciente, pero, o sea, que sabe todo, que ve todo, pero que solo se dirige, tiene el foco en una sola persona, en uno de los personajes de la historia. Entonces, ya ese punto quedó cerrado y creo que quedó muy bien entendido. Vimos también la creación de los personajes. La creación de los personajes que deben tener humanidad. Entonces, vimos esa clasificación inicial que se hizo de redondos y planos. También vimos cómo entre los redondos siempre tienen que estar los personajes principales, que entre los que vimos el protagonista y el antagonista. Aprendimos que el antagonismo puede ser con uno mismo. En la actualidad ese es el modelo que se maneja. Ya no hay esa tensión dramática ni esos estallidos y esas sorpresas que veíamos en los textos anteriores. Hoy la tensión la causa la complejidad de los conflictos de los seres humanos. Lo que se transmite es la humanidad. Por eso era la importancia de que ustedes se conocieran y conocieran su propia humanidad para que vieran que los seres humanos tenemos aspectos buenos y malos y que tenemos atorados en el alma que nos generan conflictos.
Vimos entonces con relación a eso que habían otros personajes secundarios a los que también les podemos dar algo de carne y ponerle algo de humanidad si queremos hacer una novela mucho mejor, porque frente al cuento, pues las descripciones digamos que es más limitada la forma de presentar los personajes y no hay evolución como debe haber, como debe existir siempre en la novela. Y por ahí, por eso es que en la novela el conflicto es fundamental, porque ese es el que va a hacer crecer, evolucionar o involucionar, dependiendo de lo que queramos mostrar dentro de la narración. Entonces vimos ya personajes, vimos el conflicto y les sugería a ustedes hacer el arco narrativo para que ustedes vieran de una vez cómo iban a manejar los, cómo iban a manejar, digamos, las formas desde el comienzo, cómo van a plantear sus asuntos. Nosotros sabemos que en la trama, que ya es lo último que vimos y donde unimos todos estos hilos, debe haber un inicio, debe haber un planteamiento, debe haber un final. En el inicio siempre tendremos en el arco narrativo que presentar los personajes. La forma como lo presentemos y como iniciemos nuestro cuento, nuestra historia, es fundamental. Ahí es donde vamos a atrapar al lector. Entonces, ya cuando la presentación que así se hacía, ya les comenté, de manera estática, en narración, en descripciones estáticas, hoy se hace mostrando todo, se hacen esas descripciones dinámicas donde se va contando la historia y se van mostrando los rasgos de personalidad y todo, digamos, por miguitas en el camino, nos permiten conocer al personaje y además nos permiten ver cómo evoluciona. Es importantísimo entonces que entendamos, ese es el inicio. Cuando ya nosotros tenemos bien perfilado nuestro personaje, también empezamos a hacer en nuestro arco narrativo en qué momento vamos a comenzar a introducir el conflicto. No es un solo conflicto. Uno puede ir haciendo en esta trama argumentativa, yo digo vueltas de tuerca, donde creamos un conflicto que nos demuestre cómo reacciona este hombre y lo que lo va afectando y cuál va a ser el efecto posterior, porque eso es lo que le va a dar la fuerza y la humanidad al personaje. Entonces, en el arco narrativo vamos viendo aquí qué hago más adelante hasta que logro que explote el conflicto y llegamos al clímax. Una vez que llegamos al clímax en la trama, tenemos que hacer decrecer esa tensión para empezar a resolver y llegar al final. Los finales, como les dije, pueden ser entonces abiertos o pueden ser cerrados. Ya en el avanzado veremos otros tipos de conflictos, no de conflictos con los personajes, sino complejidad en las tramas, por ejemplo, que pues esta vez estamos viendo lo básico, pero llegaremos a ver tramas paralelas, vamos a leer la teoría de Leiber, vamos a mirar cosas, las elipsis que son tan importantes y todas esas cosas que se hacen en la actualidad en los cuentos de estos tiempos. Ya finalmente, y para concluir, vimos finalmente cómo se manejaba el tiempo, ya concluimos lo que era el tiempo histórico, lo que era el tiempo de la historia, o sea, dura, en cuánto tiempo se va a contar. El histórico, en qué época, el de la historia, cuánto tiempo duramos contándola, un día, 2 días, 3 días, un mes, y el del relato, que es cómo vamos a hacer esos saltos en el tiempo, si vamos a acudir entonces a la elipsis, si vamos a acudir a la analepsis o si vamos a acudir a la prolexis y todas estas cosas que acabamos de ver. Entonces, esto ha sido por ahora todo el tema, todo lo que hemos visto. Para el viernes, ustedes siguen escribiendo y vamos a ver en los cuentos que plantean cómo nos va
viendo todos estos puntos en la práctica. Los espero entonces el viernes y les agradezco esta forma tan amorosa con que ustedes han dado respuesta a mis enseñanzas y esa pasión que le han puesto a sus escrituras. Los admiro y los quiero mucho y espero que sigan y que continúen escribiendo después de que terminemos este curso. Y si quieren seguir, pues los esperamos también en el próximo, en el avanzado. Por ahora, nos vemos el próximo viernes. Bye.